2. Situaciones que no constituyen violencia feminicida. El artículo 7.2 de la Ley 348 define la violencia feminicida como la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. Este tipo de violencia se encuentra desarrollado penalmente en el artículo 252 bis del Código Penal boliviano, introducido por la Ley 348, bajo el delito de feminicidio, cuya configuración requiere resultado de muerte, motivación basada en el género, elementos de violencia física, sexual, psicológica o simbólica previos o concurrentes, y, eventualmente, relaciones de poder o dominación previa entre víctima y autor. Desde esta perspectiva, y conforme a la doctrina penal garantista, se debe excluir del concepto de violencia feminicida toda conducta que, aunque trágica, no cumpla con los requisitos de tipicidad objetiva y subjetiva exigidos por la ley. 2.1. Fallecimiento de una mujer sin motivación de género ni acto violento intencional. Cuando la muerte de una mujer resulta de un accidente de tránsito, una caída fortuita, un desprendimiento natural, como un árbol o muro, o cualquier otro hecho sin participación humana dolosa, no existe violencia feminicida, ya que no media acción voluntaria y mucho menos basada en género. Esto incluye también muertes por causas naturales o enfermedades. Uso en defensa, no existe acción voluntaria ni motivación por razones de género. La ausencia de dolo y de elemento discriminatorio excluye la configuración del tipo penal de feminicidio. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, reconoce como requisito la motivación de género, Código Penal artículos 251 a 254. Homicidio doloso, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, Constitución Política del Estado artículo 116 y 2.2. Muerte por legítima defensa. Cuando una mujer fallece como consecuencia de una acción de defensa propia o de terceros frente a una agresión ilegítima, actual o inminente, y el uso de la fuerza fue necesario y proporcional, no se configura violencia feminicida, ya que la causa de la muerte no es el odio de género, sino la necesidad de repeler una agresión. Uso en defensa. El ordenamiento jurídico ampara la legítima defensa. La causa de la muerte no radica en discriminación, sino en la necesidad de repeler un peligro. Fundamento normativo, Código Penal artículo 11, legítima defensa, Ley 348 artículo 7.2, requiere intencionalidad discriminatoria. Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3. 2.3. Muerte por imprudencia, culpa o negligencia sin motivación de género. Un caso de homicidio culposo, como por ejemplo una mala praxis médica, error humano en la conducción, omisión de auxilio involuntaria, o cualquier hecho sin intención de matar y sin relación con el género de la víctima, no puede ser calificado como feminicidio. La figura de feminicidio es de naturaleza dolosa y exige motivación basada en el sexo de la víctima. Uso en defensa, la acción fue culposa, no dolosa, y no estuvo motivada por el sexo de la víctima. La figura del feminicidio exige dolo y discriminación. Fundamento normativo, Código Penal artículos 260 a 261, homicidio culposo, Ley 348 artículo 7.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 15, nulidad de sanciones sin ley previa, Constitución Política del Estado artículo 117 y 2.4, muerte de una mujer en riña o pelea mutua sin elementos de dominación de género. Cuando el fallecimiento ocurre en el contexto de una riña o pelea recíproca, sin que exista evidencia de agresión por motivos de odio o desprecio a la condición femenina, y ambas personas participen activamente, el hecho puede constituir homicidio simple o lesión con resultado de muerte, pero no feminicidio, si no se acredita una relación de dominación basada en género. Uso en defensa. La reciprocidad del conflicto elimina la unidireccionalidad típica del feminicidio. No se verifica un patrón de sometimiento basado en género. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, Código Penal artículos 251 a 254, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Campo Algodonero. Exige prueba de motivación de género, Constitución Política del Estado artículo 117 y 2.5. Muerte accidental en el contexto doméstico sin intención de dañar. En situaciones domésticas donde se produce la muerte de una mujer por manipulación de artefactos eléctricos, instalación defectuosa de gas o cualquier evento accidental sin dolo, no se puede configurar violencia feminicida. La responsabilidad civil o penal, en caso de negligencia grave,
podría discutirse, pero no la existencia de un hecho con finalidad de matar por razones de género. Uso en defensa. El evento carece de intencionalidad y motivación de género. Puede ser analizado en sede civil o administrativa, pero no en el marco penal del feminicidio. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, Código Penal artículos 260 a 261. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.2, c. Garantía del debido proceso, Constitución Política del Estado artículo 116, y 2.6. Suicidio de la mujer sin inducción ni violencia previa comprobada. Cuando una mujer se quita la vida y no existen elementos objetivos de inducción, violencia psicológica, física o simbólica anterior atribuible a una persona determinada, no puede hablarse de violencia feminicida. La Ley 348 no presume responsabilidad penal sin prueba directa o indirecta sobre la causa dolosa del deceso. Uso en defensa. La responsabilidad penal no puede presumirse sin pruebas claras de inducción o violencia previa. La sola existencia del suicidio no configura feminicidio si no se acredita una conducta activa o pasiva que haya generado el resultado de forma directa. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, requiere acción basada en el hecho de ser mujer. Código Penal artículo 11, inexistencia de acción típica dolosa. Constitución Política del Estado artículo 116, y Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, 2.7, muerte de la mujer por defensa de un tercero ante agresión activa de ella. En casos en los que la mujer inicia un ataque físico y un tercero, varón o mujer, reacciona para protegerse o proteger a un tercero, sin intención de matar, y con medios moderados. No existe feminicidio si la muerte fue accidental o no querida. La figura exige odio, desprecio o violencia específica hacia la condición de mujer, lo que no se presenta en estos supuestos. Uso en defensa. No existió animadversión por motivos de género ni acción ofensiva deliberada. La reacción fue defensiva y proporcional frente a una amenaza concreta. Fundamento normativo. Código Penal artículo 11, legítima defensa. Ley 348 artículo 7.2, motivación por género, Constitución Política del Estado artículo 15 de febrero, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.3, b. 2.8, fallecimiento en conflictos vecinales, económicos o políticos sin relación con el género. Cuando el móvil del hecho es una disputa ajena a la condición femenina, por deudas, conflictos territoriales, enemistad política, etc., y la muerte de la mujer ocurre como consecuencia de dicha disputa, no hay feminicidio, salvo prueba objetiva de que el móvil fue su condición de mujer. Uso en defensa. La causa del hecho no fue el sexo de la víctima, sino un conflicto de otra índole. El feminicidio requiere que el acto esté motivado por desprecio o subordinación hacia la mujer. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, Código Penal artículos 251 a 254. Constitución Política del Estado artículo 117, y Convención Americana artículo 8. 2.9. Muerte de una mujer durante la comisión de un delito común sin motivación de género. Si una mujer fallece como resultado de un asalto, robo o extorsión común, en el que el autor no conoce a la víctima y no existe evidencia de que haya actuado motivado por su condición de mujer, no se configura feminicidio, sino un delito común con resultado de muerte, por ejemplo, homicidio durante un robo. Uso en defensa. El móvil fue económico o instrumental, sin discriminación por razón de género. La muerte puede subsumirse en un tipo penal común, como homicidio, pero no en feminicidio. Fundamento normativo. Código Penal artículos 252 a 253, Ley 348 artículo 7.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 15.1, Constitución Política del Estado artículo 116, y 2.10, muerte como consecuencia indirecta de un disturbio o manifestación. Cuando en el marco de una protesta social, represión o motín, una mujer pierde la vida por acción de agentes del orden o terceros, sin que se haya dirigido la agresión por razones de género, no hay feminicidio. La conducta puede ser juzgada por abuso de poder, homicidio, u otros delitos, pero no bajo esta figura. Uso en defensa. La acción no estuvo motivada por el género, sino por el contexto social o político. El hecho debe ser valorado desde otras figuras penales o administrativas, pero no como feminicidio. Fundamento normativo.
Código Penal artículos 252 a 254, Ley 348 artículo 7.2. Constitución Política del Estado artículos 21.4, 21.6, Libertad de reunión y expresión, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, 2.11, homicidio cometido por una mujer contra otra mujer por motivos personales. Cuando la autora del hecho también es mujer, y el conflicto deriva de una disputa afectiva, económica o de cualquier índole no relacionada con la condición de género de la víctima, no se trata de feminicidio. La figura penal requiere una acción basada en la condición de mujer y en una lógica de dominación patriarcal, lo cual no aplica en estos supuestos. Uso en defensa. El feminicidio requiere una lógica estructural de dominación masculina y discriminación por razones de sexo, lo cual no se presenta en enfrentamientos horizontales entre mujeres. Fundamento normativo. Ley 348 artículo 7.2, Código Penal artículos 252 a 253, Constitución Política del Estado artículo 14 de enero, Prohibición de discriminación, Convención de Belém do Pará artículo 2, 2.12, Muerte accidental por negligencia ajena sin vínculo previo con la víctima. Ejemplo, caída de una estructura mal construida o accidente técnico imputable a una empresa o institución. Si la víctima es una mujer, pero no existe relación personal, ni agresión directa, ni motivación por razones de género, no corresponde feminicidio. Uso en defensa. La Ley 348 exige motivación por razones de género para configurar feminicidio. Las muertes por hechos negligentes de terceros, sin vínculo con la víctima ni intencionalidad basada en sexo, corresponden al ámbito de responsabilidad civil o penal por imprudencia, pero no se enmarcan en violencia feminicida. Fundamento normativo. Código Penal artículo 260, homicidio culposo, Ley 348 artículo 7.2, Constitución Política del Estado artículo 116, y, presunción de inocencia, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 14.3, a. 2.13, muerte durante actividades de riesgo no atribuible a otra persona. Por ejemplo, fallecimientos durante prácticas deportivas de alto riesgo, exploración, viajes, expediciones o accidentes laborales, no son feminicidio, aunque la fallecida sea mujer. La responsabilidad penal requiere una acción dolosa de un tercero con motivación por razón de género. Uso en defensa. No se puede atribuir violencia feminicida a un hecho fortuito o accidental, sin participación humana dolosa ni móvil de género. La mera condición de la víctima no basta para tipificar el hecho. Fundamento normativo. Código Penal artículo 15, Ley 348 artículo 7.2, Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 11.1, Constitución Política del Estado artículo 117 y 2.14, conflicto entre personas con trastornos mentales donde no se demuestra motivación de género. Cuando el autor padece un trastorno mental grave que le impide comprender el carácter ilícito del hecho, y no existe prueba de motivación misógina, el acto puede ser exento de responsabilidad penal o calificado como homicidio, pero no feminicidio. Uso en defensa. La configuración del feminicidio requiere dolo y conciencia de la ilicitud. En presencia de inimputabilidad y sin evidencia de animadversión por género, el hecho puede subsumirse en otras figuras, pero no en feminicidio. Fundamento normativo. Código Penal artículo 17, inimputabilidad. Código Penal artículo 14, dolo. Ley 348 artículo 7.2. Interamericana de Derechos Humanos artículo 8.2, 2.15, intervención letal de fuerza pública en acto legal sin uso desproporcionado. Si una mujer resulta fallecida durante un operativo policial legal, en el que la fuerza empleada es proporcionada y necesaria, por ejemplo, si portaba un arma y representaba una amenaza, no puede hablarse de feminicidio, a falta de motivación basada en su sexo. Uso en defensa. La actuación dentro del marco legal y con uso racional de la fuerza no puede considerarse violencia feminicida, salvo que se acredite un móvil discriminatorio por género, lo cual debe ser probado. Fundamento normativo. Constitución Política del Estado artículo 251, uso proporcional de la fuerza. Código Penal artículo 11, legítima defensa. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 3, derecho a la vida.
Ley 348 artículo 7.2. 2.16. Homicidio con móvil pasional no sustentado en desprecio al género. En casos donde una relación amorosa termina en tragedia y no hay antecedentes de violencia de género ni de control, sino una reacción impulsiva y excepcional sin intención estructural de dominio, no necesariamente configura feminicidio. Debe analizarse caso por caso. Uso en defensa. No toda muerte dentro de una relación sentimental es feminicidio. Debe existir motivación fundada en desprecio o subordinación hacia la mujer como tal, no simplemente un vínculo afectivo o celos. Fundamento normativo, Código Penal artículo 252, homicidio simple, Ley 348 artículo 7.2, Corte IDH, caso Velázquez Rodríguez. Necesidad de prueba de elementos subjetivos, Constitución Política del Estado artículo 116.2. 2.17. Muerte provocada por terceros no identificados sin prueba de violencia de género. Cuando se desconoce al autor y no existen indicios objetivos que sugieran que actuó por el hecho de que la víctima era mujer, no puede presumirse feminicidio por defecto. Corresponde seguir la investigación bajo otros tipos penales hasta esclarecer los hechos. Uso en defensa. La imputación por feminicidio requiere prueba clara de motivación por razón de género. No se puede sostener una acusación basada únicamente en el género de la víctima sin vinculación concreta con el autor. Fundamento normativo, Ley 348 artículo 7.2, Código Penal artículo 20, Autoría, Constitución Política del Estado artículo 116 y Pacto de San José artículo 8.2, Debido proceso y presunción de inocencia.